en Elim, un oasis para tu vida. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, siempre hablando de nuestra carne, de nuestro ser, de esa parte que nos da problemas y que tenemos, hermano, que conocerla, porque Él es el enemigo al cual tenemos que vencer al final de esta carrera. Todos nosotros tenemos que vencer nuestra carne, tenemos que vencer sus deseos, tenemos que vencer sus pensamientos, la manera en que activa, la manera en que la carne opera en nosotros, porque eso nos está inhabilitando, hermano, de poder disfrutar de la plenitud en Cristo Jesús. Todos nosotros, hermano, que estamos en Cristo Jesús, dice la Biblia que ya somos nuevas criaturas, pero la nueva criatura no se manifiesta muchas veces, más vemos a veces manifestada la criatura vieja o la carne, la cual, hermano, tiene que ser vencida. Y que vemos aquí, hermano, como el Señor por la fe y adelantándose, hermano, al futuro, porque creo que Dios, hermano, muchas veces nos habla de las cosas que han de acontecer para que nosotros, hermano, nos apresuremos a llegar, y diciéndonos el Señor, al final la victoria es nuestra. Amén. Mire aquí que dice que era imposible para la ley. Era algo que la ley había tratado ya por mucho tiempo sobre el ser humano, tratando de cambiarla, tratando de marcarle límites, tratando de marcarle una vida correcta. Pero la ley, hermano, no podía por sí misma hacer el trabajo, aunque la ley había salido de Dios, porque la ley salió de Dios, no salió del hombre. La ley no podía venir de alguien imperfecto, tenía que venir de alguien que era perfecto, puro y santo, y solo hay uno que es perfecto, puro y santo, es nuestro Dios. Entonces de Él sale la ley, pero la ley sale como una delegación de parte de Dios para hacer ese trabajo, pero la ley se vio de manos atadas, se vio, hermano, imposibilitada de cambiar la carne. Mire, Dios traía un plan de cambiar la carne. Miraba quizás que había todavía una esperanza para la carne. Recuérdese usted que el Señor, desde el principio, hermano, de la creación del hombre, en su problema con la carne, en su problema con su naturaleza, Dios lo viene tratando, Dios le viene quitando años. Dios, hermano, no sigue contendiendo con él, con el hombre. Dios después cambia el método, hermano, y hace que el pueblo de Dios, Israel, sea esclavizado, hermano, y llegue a situaciones muy pobres, muy limitadas. Y de ahí, hermano, clama y hace que ese pueblo salga y le limita sus acciones y le limita su vida a través de la ley. Nosotros vemos que eso está en la ley de Moisés, pero dice que la carne en sí misma no puede ser cambiada. Y habiendo enviado entonces a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces vemos nosotros que en Jesús, hermano, había que tener una carne, o había que tener una vida que pudiera llevar o cargar con todo ese peso de la ley. Ninguno de nosotros, hermano, podía cargar con ese peso. Todos los que estábamos aquí no nos podían ni inculpar de todos los cargos, que culpándonos de uno o de dos, automáticamente quedábamos, hermano, destituidos de Dios para siempre. Sin embargo, el Señor propició y quiso, hermano, que viniera alguien en semejanza de carne humana, como nosotros, y ese fue su Hijo. Y ahí vemos entonces que en Él se condenó la carne, o se condenó, hermano,
a alguien que tenía este vehículo para accionar. Todos nosotros seguimos teniendo carne, pero ahora ya hay uno que fue condenado en carne para que nosotros no seamos condenados. Y eso es maravilloso, pero quiero que miremos cómo se inicia toda esta trama, porque es una trama, hermano. Parece un poco de novela o de película, pero hermano, todo esto tuvo diferentes etapas, pasaron varias cosas para que la ley tuviera la función que tuvo. No la logró cumplir, pero pudo dar todo su peso sobre Cristo. Cristo, hermano, nos quitó la ley y del pecado, por eso dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Entonces, pero todo eso tuvo una trama, y mire cómo empezó la trama. Vaya al capítulo 7. En el versículo 1 dice: ¿ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Entonces, hablamos, hermano, de la ley mientras hay vida sobre la tierra, o mientras hay vida en el alma, o hay soplo de vida en nosotros. Y dice que nosotros, hermano, veníamos casados con otro esposo, veníamos casados con alguien más, o veníamos ligados o unidos a alguien más bajo la ley. Porque usted sabe, hermano, que en la ley, cuando se decide o la persona decide unirse a alguien bajo la ley, eso hace válida la unión. Entonces, Dios, hermano, en el tiempo en que nosotros no estuvimos con Él, nos daba la oportunidad de decidir con quién nos íbamos a unir. Creo que todos nosotros, nuestra primera decisión de unión fue una mala decisión. Fue una decisión de unirnos, hermano, a un esposo muerto. Nos unimos, dice aquí, a alguien a un esposo que nos estaba matando. ¿Y a quién nos estaba matando? Nuestra unión, hermano, no era con el Señor, porque en el Señor Jesús hay un espíritu de vida. Pero nuestra unión era una unión con el pecado. Pero esa unión, como era bajo la ley, no podíamos nosotros, hermano, quebrarla o decir: ahora ya no me está matando, me voy a ir con otro. No podíamos hacer esa separación si no moría antes el pecado. Ahora el pecado, hermano, en nosotros como seres humanos no ha muerto, pero sí hubo ya alguien que murió por el pecado de nosotros. Y ese que murió por el pecado de nosotros se convirtió en un nuevo esposo para nosotros. Dice que por tanto, si ella se une con otro hombre mientras su otro esposo está vivo, es llamada adúltera. Pero si su esposo se muere, ella es libre de la ley. Y si se une con otro esposo, ya no es adúltera. Entonces hubo una unión, hermano, que se dio. La primera unión, como le digo, fue una mala decisión nuestra. Nos unimos al pecado, hermano, y nosotros pensábamos que estábamos viviendo de la mejor manera con el pecado. Pensábamos, hermano, que estábamos viviendo la vida que al fin queríamos vivir, pero a la vez, hermano, que sentías que vivías, sentías que te estabas muriendo, sentías que te quedaba menos tiempo, te enfermabas más, te ponías más viejito, hermano, y cada vez la vida se te iba acabando, te estabas consumiendo en esa vida. Y todos nosotros vivimos esa etapa, hermano, donde nuestra vida sentíamos que se consumía con el viejo esposo. Y el viejo esposo nos daba todo lo que queríamos. Y decía: sí, mi amor, sí, mi reina, yo le doy todo lo que usted quiera. Y nos daban todo, hermano, y nosotros no nos dábamos cuenta que cada vez teníamos menos y menos y menos y menos vida. Porque ese esposo, aunque parecía muy buena gente, no era tan bueno. Buscaba que nos muriéramos. Pero, hermano, vino algo, sucedió algo
precioso aquí. Hubo alguien, hermano, que estaba interesado en nosotros, que no era todavía nuestro esposo, pero que nos amaba entrañablemente. Mire, aquí está la trama. Aquí está la trama. Y usted ve eso, hermano, en todas las novelas, películas, ¿verdad? Ponen ahí que está casado con el malvado, pero hay alguien que la quiere defender. Hay alguien que de verdad sí la ama. Hay alguien que de verdad sí la quiere, que sí de verdad es algo genuino. Pues fíjese que así era Cristo por nosotros. Y miraba, hermano, cómo el otro esposo nos trataba mal. Y nos trataba mal y nosotros, hermano, queríamos salirnos, pero como hay una ley que nos tenía atados a él, nosotros no podíamos salirnos. Pero vino, hermano, un momento donde llegó a ser la condición nuestra tan mala que ni el mismo pecado, hermano, nos quería más. El mismo pecado dijo, pero ya no tengo nada más que sacarle, ya le saqué todo. De esto ya no me sirve para nada, me voy a buscar otra. Y ahí, hermano, hubo un momento donde podía entrar alguien a sustituir al esposo, pero tenía que morir el otro esposo. Pero como ese esposo, que se llama pecado, no se quiere morir. Ese esposo lo que quiere es vivir a costas de todos, es como un parásito. Que lo único que hace el pecado es succionarte toda la vida, hermano, que tienes. Todo, hermano, lo que tú tienes, tu juventud, tu niñez, tu adulto, tu vejez, todo se lo quiere chupar hasta, hermano, hasta que te vuelves una pasa por el pecado. Y después te deja tirado. Y lo que te decía que te amaba y lo que decía que le interesaba, ya no le interesa. Así es el pecado. Y es un esposo muy malo. Pero todos veníamos unidos a ese esposo. ¿Y cómo hacíamos para salir de esa relación? Alguien tenía que morir. Y el pecado no iba a querer morir. El pecado se quería conseguir otra su jovencita con quien casarse. Entonces, hermano, hubo un trato, como usted ve en el libro de Ruth, que nadie quería redimir a la moabita, nadie quería dar nada por esa mujer. Y entonces, hermano, había un fulano, dice en el libro de Ruth, que era su pariente más cercano y que él era el que tenía el derecho de redimirla. Pero cuando llegó, hermano, el pariente cercano, le dijeron, mira, a esa querés redimir. Hermano, ahí estábamos nosotros ya todos chupados en nuestra alma. Nuestra alma, hermano, estaba en una condición donde ya no tenía ni movilidad, donde ya no tenía, hermano, ni ganas de vivir, donde ya, hermano, estaba en una condición bien pobre. Y a esa quiere redimir. Y entonces, hermano, este fulano, que es el pecado, dijo, no, yo ya con esa yo ya no quiero nada. Si ya no tiene nada que darme. El pecado lo único que quiere es que le des. Nunca te quiere dar nada. Siempre quiere que tú le des. Por eso el pecado lo que busca es, hermano, sacarte todo. El pecado es tan tremendo, hermano, que no respeta la ley. No respeta, si ve que ya terminó contigo, next, dice, que venga otro. Y agarra a otro jovencito. Y hermano, y desde pequeños nos agarra el pecado. Ni siquiera espera, hermano, que cumplas la mayoría de edad. Desde pequeño ya estamos pecando. ¿A los cuántos años se dio usted cuenta que hacía cosas malas? ¿A los 4? ¿A los 5? ¿A los 3? ¿A los cuántos años se dio cuenta? Ese es el momento, hermano, donde el pecado nos tomó. Perdimos nuestra inocencia. Y desde ese momento, hermano, nadie de nosotros puede decir que no ha estado unido al pecado en su vida. Todos aquí hemos estado unidos al pecado.
Pero nos llevaron a esa condición, y yo quiero decirle, hermano, que esa condición, no estamos hablando solamente de una condición que se dio en la tierra. Nuestra alma, hermano, ya venía unida a este pecado. Venía unida antes de estar en el cuerpo, ya nuestra alma estaba mal delante de Dios. No tenía comunión con Dios, no quería nada de Dios. Pero hubo esta oportunidad donde para aquellos hermanos que logramos entrar en este plan, por eso hermanos, los que logramos entrar en este plan, venir a este mundo y poder tener, hermano, una consideración delante de Dios para arreglarnos, es misericordia. Ese plan, hermano, permitía que en nosotros tuviera ahora el pecado, en esa unión, una carne con que deleitarse. Ya no solo el alma, sino una carne, un vehículo en el cual esa carne en el cual el pecado iba a depositar o iba a hacer todo lo que podía con esa carne para destruirla. Entonces, hermano, cuando ya eso es destruido y esa carne está en condiciones de no servir más, tenía necesidad de que alguien muriera, de que alguien diera su vida. Por eso dice en ese versículo: hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Entonces, alguien tuvo que morirse. Si no se murió el esposo, se murió la carne. ¿Y quién se murió en nosotros? La carne. ¿O es la que estamos tratando de que se muera? Pero mire, aquí el Señor dice, si estamos en Cristo, si Cristo entra, hermano, mediante su cuerpo. Por eso el que viene, hermano, a los pies de Jesús, viene, hermano, delante de un Cristo o de un Jesús terreno, que lo conoce por una historia, lo conoce, hermano, porque fue crucificado, lo conoce, hermano, porque en la Biblia se habla de que Él demostró al Padre, de que Él habló acerca del Padre, pero su identificación es un Cristo terreno, es un Cristo que estaba caminando entre nosotros y que tenía cuerpo como el nuestro, y que Él, hermano, teniendo cuerpo como el nuestro, también tenía carne como la nuestra, pero sin pecado. Esto es bien importante, hermano, porque nosotros a veces queremos entender por qué es, hermano, el plan tan maravilloso de Dios para con nosotros, pero tenemos que entender, hermano, que ese plan tenía que intervenir esta carne que no tenía pecado. Tenía que intervenir esta carne que no había conocido el error. Todos nosotros, hermano, por causa de venir ligados al pecado, el único que no ha venido ligado al pecado es Jesús. Él vino ligado al Padre. Y aquel que no había venido ligado con el pecado, ahora dice que por medio de su cuerpo nos une, nos hace unir a otro, dice. ¿Quién es este otro que nos están uniendo? Nos están uniendo ahora al Cristo resucitado. No te están uniendo, hermano, al Cristo crucificado, sino al Cristo resucitado. Entonces, mire, hermano, eso sucede en un momento, en el momento en que tú dices, sí, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que tú puedes lavar mi pecado, puedes limpiarme de mi pecado. Te están metiendo en el Cristo crucificado para que del otro lado conozcas al Cristo resucitado. Yo no sé si usted se alegra por eso. Y hay mucha gente, hermano, que habla del Cristo crucificado, y es bueno, pero usted no tiene a un Cristo crucificado, usted tiene a un Cristo resucitado. Bueno, entonces, si tiene un Cristo resucitado, y mire de dónde resucitó,
de entre los muertos. Entonces Él murió. Y usted también murió. Entonces la muerte, hermano, es de los dos lados. Murió la que estaba unida al pecado, que fui yo. Porque yo, hermano, ya morí al pecado en Cristo Jesús. Ahora no se trata de quedarse muerto, sino que cuando se levanta, por eso dice, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que nos trabaja a nosotros y nos está levantando. Entonces hay una muerte, porque hermano, la ley no se podía quebrar, alguien se tenía que morir. Entonces el que muere es usted, a la carne. Y el que muere, hermano, para que este plan se haga completo, es el cuerpo de Jesús. Para que cuando salga, ya vimos, hermano, un ejemplo de alguien que salió, que murió con cuerpo y que salió y resucitó, pero resucitó con un cuerpo diferente. Ese cuerpo todavía no lo tengo yo, ese cuerpo no lo tiene usted tampoco. Pero sí, ya, hermano, tenemos que estar en el proceso de muerte para unirnos con Cristo completamente. ¿Estás muriendo, hermano, a tu carne? ¿Sí estás muriendo a tu carne? ¿Cómo es el ejemplo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo hablas? Mira, hermano, porque hay mucha gente que ha experimentado ya la muerte, pero parece que está muy vivito todavía en la carne. Dijo, sí, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y hermano, y se metió y dijo, ay, pero solo de nombre está bueno esto. Con el nombre me quedo, pero con el proceso no. Y hermano, y se ve mucha manifestación de carnalidad a veces entre nosotros. ¿Cómo somos, hermanos? Somos gente que antes éramos muy violentos, ahora ya somos pasivos, éramos impacientes, ya somos más pacientes. Cuando te sacan pleito, tú buscas cómo arreglar. O todavía, hermano, somos de la clase de persona que demuestra actitudes, hermano, carnales. Y vaya, le digo yo, cuando recién inició el proceso de morir, pues está bien, pero algunos hermanos se han quedado en la entrada del proceso ya más de 20, de 30 años, ahí en la puerta están. Y quieren pasar al otro lado, pero al otro lado no van a pasar por arte de magia, tiene que pasar todo el proceso, tiene que morir completamente a su carne para que lo levanten. Porque el que no muere, hermano, no va a ver la resurrección. Y todos nosotros aquí queremos participar de la primera resurrección. ¿Cuántos quieren participar de la primera resurrección? Sí, dice que los que participen de la primera resurrección no verán la segunda muerte. Eso lo hablamos con los hermanos hoy. Entonces es muy importante, hermano, que pasemos el proceso, que muramos. Tenemos que morir. Vaya muriendo poco a poco a esa boca, hermano. Vaya muriendo a esos ojitos. Vaya muriendo a esos oíditos. Vaya muriendo, hermano, a esa clase de deseos. Poco a poco vamos muriendo, porque el día de la resurrección se está acercando. Y el que nos va a levantar es el que ya resucitó. No te viene, hermano, a traer a alguien que no haya probado la resurrección, sino que viene, dice, por eso el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros. Mire, hermano, el Señor en un momento delegó la ley para venir y ordenar la vida de los creados. Ve, ley, tú eres santa, tú saliste de mí,
vas a ir y vas a ir a ordenar. Pero hermano, por la unión que ya traíamos, era imposible que la ley solita hiciera la obra. Necesitaba venir e intervenir uno de aquellos que había estado, hermano, en el momento de la creación de la ley. Ese es Cristo Jesús. Entonces, cuando Él viene, hermano, Él no puede abolir lo que ya había sido delegado para uniformar a la creación, que es la ley. No puede. Y Él era más grande que la ley. Pero mire, hermano, qué orden ese divino de Dios, que no dice, pues yo soy más grande, yo voy a hacer como yo quiera. No, sino que establecen un plan, y el plan, hermano, sigue el orden, sigue el curso, igualito que nosotros. Establecemos, hermano, un plan, pero cuando vemos que ya no, pero quitémosle esto de aquí, porque esto es muy difícil. Esta sí, con esta me quedo. Solo esta le voy a dar duro. Esa tampoco, esa no. Mire, vino Jesús, que era más grande que la ley, y dice, yo no vine a abolir la ley. ¿Qué quiere decir? Yo no vine a sacar del curso a lo que ya está establecido. Nosotros, hermanos, con facilidad en este proceso de muerte queremos sacar lo que no nos conviene. Si algo lo miramos muy difícil, no, Señor, eso sí no. Eso sí no. Yo sigo contigo, Señor. Yo voy a ir contigo, pero eso no. Bueno, déjalo ahí. Al rato te lo vuelvo a recordar. ¿Qué pasó con esto? No, todavía no, Señor. Y quizás estamos entregando otras áreas de nuestra vida. Quizás, hermano, estamos muriendo a otras cosas. Pero yo te quiero decir que no puedes morir solo a lo que tú quieres morir. Tienes que morir a todo. Jesús dijo, si puede pasar de mí esta copa, Señor, que pase, por favor. Como diciendo, el curso del plan va bien, pero esta está muy difícil. Pero que no se haga como yo quiero, sino mejor que termine el curso de tu plan. Porque si se termina el curso, si se termina, hermano, la jornada, vamos a llegar a la vida de resurrección. Muchos quieren resucitar, pero no quieren morir. Y no hay resurrección sin muerte. Por eso pregunto otra vez, ¿cómo estamos, hermano? ¿Estamos muriendo o todavía estamos en esta actitud? Dice, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. ¿Cómo es eso? Como se lo he explicado varias veces ya. Cuando usted dice, me voy a poner a dieta, Señor, y voy a bajar de peso. Y empieza usted, hermano, se motiva, se automotiva, se automentaliza y usted empieza, ¿verdad? Empieza la dieta. Pero, hermano, hay cosas que se empiezan a dar. Usted quizás, hermano, no es una persona que come mucho, pero cuando está en dieta le da tanta hambre que se come cualquier cosa. ¿Sí o no? ¿No sucede eso? Entonces, eso, hermano, es una ley. Usted se puso una ley sobre su vida. Voy a hacer dieta, esa es su ley. Pero ¿qué sucede cuando usted se pone ley? Su misma naturaleza le dice, salte de esa ley y haz otra cosa, lo que te gusta. Y hasta lo que no te gusta, hazlo, porque va en contra de la ley. Entonces esto sucede, hermano, cuando entramos en este proceso de morir. Lo que el enemigo hace es empezar a despertar todas tus pasiones. Por eso, mire, hermano, cuando estamos en el Señor, empiezan a relucir un montón de cosas dentro de nosotros y decimos, santo Dios, pero eso era yo. Esa persona soy yo. Pero si yo nunca había hecho esto, ¿y ahora por qué? Porque, hermano, te han metido dentro de una ley
Y dentro de esa ley, hermano, hay limitaciones. Por eso Pablo dice, ¿acaso diremos entonces que la ley es pecado? No, no es pecado. La ley es santa, la ley es pura. La ley no tiene la culpa la tiene el pecado. Y la culpa de pecar la tenemos nosotros. Pero el que entra, hermano, en ese proceso, como el que se mete en una dieta, hermano, entonces se tiene que empezar a abstener. Y aunque enfrente, hermano, le pongan el plato favorito, el tiempo de dieta sabe que no va a comer aunque le den ganas. Se abstiene. Y lo mira, hermano, y quizás, ay, yo ya... Y yo tal vez alguien que se lo está comiendo y lo deja ahí la mitad y diría, yo me hubiera comido todo. Pero porque hay una ley que le dice, estás a dieta, quieres bajar de peso. Entonces usted se abstiene. Es morir, eso es morir. ¿De qué nos tenemos que abstener, hermano? ¿De qué te tienes que abstener? Yo sé de qué me tengo que abstener. Hay algunos que se tienen que abstener de ver el teléfono. Hay algunos que se tienen que abstener, hermano, de escuchar lo que no les importa. Hay algunos, hermanos, que se tienen que abstener de hablar cuando no les piden su opinión. ¿De qué nos tenemos que abstener? Pero de algo nos tenemos que abstener. Eso es como la dieta. Y cuando te abstienes, hermano, más cosas vienen a tu vida. Y si te gusta, hermano, hablar y decirle a la gente, es cuando más, hermano, tienes. Es que yo le podría haber dicho esto y esto y esto, pero como me abstengo, no le voy a decir nada. Entonces te estás muriendo. Recuérdate que ya murió, por el cual tú vas a resucitar. Entonces nosotros también tenemos que morir si queremos participar de esa resurrección. Si no, hermano, hay otro turno de resurrección. Hay una segunda resurrección para los que resucitan después del milenio. Me voy a ir tal vez a ese tiempo, pero los que resucitan en ese tiempo, hermano, van como semichamuscados, van sancochados al cielo. Dice, como pasados por el fuego los sacaron. Hermano, ya se iban quemando y Dios dijo, uff. Nos entregaron. Ellos dijeron en un día, yo confieso que Jesús es mi Salvador, yo confieso que Jesús es el que me puede perdonar. Y Jesús dijo, ¿cómo no? Entonces vente, te voy a meter a este proceso para que mueras. Y no quisieron morir. Pasaron la tribulación y no quisieron morir. Pero como tienen a ese Cristo resucitado ya dentro. Por eso, mire, hermano, la decisión de recibir a Cristo es una decisión, hermano, que marca la diferencia en la eternidad. A veces se nos olvida, pero esa decisión, hermano, hizo que nuestra vida fuera diferente y puede ser mejor si morimos. Ahora dice, el que ya, hermano, en la dieta ya puede ver las cosas, ya puede ver el plato de comida, puede ver la hamburguesa, puede ver el pollo, puede ver la carne asada, puede, qué sé yo, qué es lo que le gusta, puede ver el postre, puede ver el pan con chocolate, puede ver el café, yo no sé, se abstiene de tantas cosas. Y dice, pero ahora, habiendo ya muerto a lo que Dios nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Entonces se traduce, hermano, mire, cuando usted empieza, usted hace su dieta. Vuelvo al ejemplo de la dieta porque ese es un buen ejemplo. Quizás usted, hermano, era la persona que comía un montón, hermano, que nunca se sacia, que come y pide otros 2 platos más porque nunca se llena.
Y usted sabe que eso le está haciendo daño, usted sabe que usted se está haciendo mal a su cuerpo, entonces dice, y voy a hacer dieta, y voy a procurar ya no comer mucho. Y empieza su dieta. Y lógico, en el principio, hermano, pelea contra eso, pelea por no comer, pelea por no tomar eso, pelea porque siente el olor, pelea por un montón de cosas. Pero llega un momento donde eso ya no es pelea, ya no lo puede sujetar, ya no tiene poder sobre usted, pues. Y usted lo puede ver y decir, deme un poquitillo, pero no quiero mucho. Lo puede controlar. Y eso es lo que tenemos que hacer con la carne, controlarla. Porque la carne, ya le dije, solo pide, porque ¿quién le indica que pida? El pecado. Entonces, hermano, nosotros, mire, aún en eso, si usted es una persona, hermano, que no se puede contener, que lo que quiere, ay, dénmelo eso, ay, denme en esto, y lo que quiere, hermano, lo quiere tener con usted, eso es carne. No lo necesita, pero de todos modos se lo compra. Eso es carne. Ay, hermano, pero si no es malo, si no me estoy comprando algo malo. Y lo peor es que lo compra y dice, mire, hermano, somos fabulosos nosotros. Lo compramos y me lo voy a comprar 1 o 2 tallas menos porque ahorita voy a empezar una dieta y después ya me va a quedar. Y nunca le queda. Eso es carne. ¿Qué es carne? Es carne, hermano. Es que hoy es la final. Y es que hay que buscar al Señor, pero es que hoy es la final, yo no me la voy a perder. Eso es carne. Eso es carne. Y digamos, esos son ejemplos, hermano, que no son tan nocivos. Pero es carne cuando tú, hermano, no te sientes saciado con tu pareja, necesitas algo más con que saciarte. Eso es carne. Es carne cuando tú y yo, hermano, no podemos dejar de hablar en contra de otras personas y ponerlas en mal. Eso es carne. No te han dicho nada malo, pero tú te inventas una historia, hermano, que nadie... Y hablas mal de la gente. Y no se lo digo, hermano, porque no lo sepa. Hay gente que así es. Porque no te dieron a ti lo que a él o a ella le dieron, tienes que hablar mal de él o de ella para que se lo quiten. Eso es carne. Cuando usted ve, hermano, y el apóstol Pablo empieza a hablar él habla del pecado y habla en base a la codicia. ¿Qué fue lo que se movió en Eva para que ella llegara a pecar? La codicia. El desear lo que no era de ella. Casi siempre, hermano, nosotros, en un buen porcentaje de lo que pecamos, es porque queremos lo que no es de nosotros. Y eso es carne. Pero nosotros ya fuimos libres de la carne. Dice, hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en lo nuevo del Espíritu y no en lo antiguo de la letra. Y entonces, hermano, se pueda cumplir lo que dice en ese versículo del 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están muriendo en Cristo Jesús. Pero están muriendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que ya se casó con otro, ya se unió a otro, ahora se unió al que es espíritu y vida. Ya no está unido al pecado, ya no está unido a la muerte. Esto, hermano, es para nosotros vida básica y vida diaria.
Si nosotros, hermanos, seguimos proveyendo para la carne, y mire, proveemos de un montón de maneras. Como le dije, hay muchos hermanos que proveen a través de sus ojos, no pueden dejar de ver ciertas cosas, y no solo estoy hablando de cosas feas. Proveemos para nuestra carne así se alimenta y eso come, hermano, y está contenta y dice, denme más, denme más, denme más. Hermano, pero tu alma se está chupando, tu alma se está consumiendo, no estás muriendo por el espíritu de vida, sino que estás muriendo por una unión que ya no tienes. Entonces, hermano, nosotros, por eso el Señor en un pasaje en la Biblia les dice, almas adúlteras. ¿Por qué? Porque están unidas al mundo y quieren unirse a Dios. Entonces no podemos mantener las dos uniones. O nos unimos a Dios para morir, o nos unimos, hermano, al pecado para morir también, pero para morir dos veces. ¿Cuántas veces quiere morir? ¿Dos o una? Una. Entonces hay que morir aquí en la tierra y hay que morir a la carne, porque Dios, por eso dice, Dios hizo lo que era imposible para la ley. Mira, hermano, la ley en un momento se vio frustrada, se vio como diciendo, pero si estoy haciendo todo lo que Dios me dijo que hiciera, pero no puedo cambiar, no puedo trascender, no puedo hacer más. Les digo todo con detalle, con ceremonia, con rito, con sacrificio, se los digo todo para que lo hagan como a Dios le agrada, y no hacen como Dios quiere. La ley se vio, hermano, como imposibilitada, diciendo, ya no puedo hacer más. ¿Qué más voy a hacer si ya les dije todo lo que tú me dijiste? Por eso cuando Jesús vino a la tierra dijo, yo no digo nada de mí mismo, yo solo digo lo que mi Padre me ha dicho que les diga. Ahora, a él, al momento en que Jesús viene a hablar esas palabras, dice, mis palabras son espíritu y vida. No ley, porque la ley ya está. Solo que ahora estas palabras de espíritu y vida habilitan a la ley para que en nosotros podamos tener límites. Entonces la ley ya no se siente, hermano, de brazos, así como diciendo, pero es que no puedo. Cuando hay espíritu y vida, la ley puede entrar. Y por eso es, hermano, que te dice, esto es pecado, esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos habla, ¿cierto o no? Nos redarguye. ¿Con qué? Con la ley. Y usted por eso lee después, hermano, que dice Pablo, si la ley no hubiera estado, al contrario, dice, ahora que está la ley dentro de mí, sé que no es solamente pecado, sino que es extremadamente pecaminoso, dice. O sea que no es solamente un errorcito, sino que ese errorcito nos puede costar la resurrección del primer turno. Y entonces empieza a ver Pablo y dice, los errores que cometía, por pequeños que sean, por minuciosos, ay, esta es una mentirita blanca usted. No, si eso no es para tanto. Sí, pero estamos alimentando la carne. Amén, hasta el niño me está entendiendo. Así como el niño, espero que usted también esté entendiendo. Porque cuando ella era débil, hermano, mire, por la carne, o sea que, hermano, la ley venía sobre el ser humano, sobre la creación, para hacer esas limitaciones, para formar, hermano, de acuerdo a lo que Dios quería, una imagen conforme a la de Dios. Pero la carne, hermano, se fue deteriorando cada vez más. Se fue haciendo cada vez, hermano, más difícil. Se fue haciendo, hermano, cada vez más intolerable y cada vez más lejana de las cosas de Dios. Por eso, hermano, nosotros vemos que ahora la carne en el mundo, hermano, se le da tanto auge para que esta ley no cobre sentido para la vida del hombre. Y que lo único que el hombre quiera es satisfacer sus deseos personales.
Y eso es lo que quiere. Mire, hermano, usted tiene para todo, para satisfacer cualquier deseo que usted quiere. ¿Quiere comer? Hay para comer. ¿Quiere ver televisión? Hay para televisión. ¿Quiere ver en el teléfono? Hay para el teléfono. ¿Quiere ver en la computadora? Hay en la computadora. ¿Quiere escuchar cosas? Hay para escuchar. ¿Quiere hablar de un... Hay para que usted hable, hermano. ¿Quiere ir a lugares y divertir? Hay, hermano, para que usted haga todo lo que quiere en su carne. Pero eso es lo que el hombre, eso es, hermano, lo que el enemigo quiere, para que nosotros no hagamos caso a la ley de Dios. Por eso, hermano, tenemos que empezar a ponernos a dieta de la carne. Al principio, hermano, la dieta le duele la cabeza. Y siente, hermano, es que tengo hambre. No es hermano, es la sensación de querer más. Yo quiero más, pero la verdad es que su cuerpo no lo necesita. Usted está vivo. Necesitamos ayunar. Yo le contaba, hermano, ayer la experiencia de mi hermano Gille Ávila, que yo sé que ya está en la presencia del Señor. De cómo él ayunaba, hermano, por esos ayunos que nosotros vemos de 40 días. Nosotros un día, hermano, ya estamos, ay, hermanos, que yo no aguanto, me está dando el vaído. Yo no puedo ayunar, hermano, porque tengo prescripción médica. Tengo, hermano, una gastritis. Pero comiéndose todo ese chile, ¿cómo le va a dar gastritis? Y él, hermano, hablaba de cómo ellos se ponían en esos ayunos. Llegaban, hermano, momentos donde en el ayuno, para que ellos, hermano, estuvieran bien, porque el estómago le empezaba a dar como calambres, hermano, de que no estaban comiendo, ya el cuerpo pedía más. Y dice que la única manera en que ellos podían, hermano, estar tranquilos era cuando estaban totalmente postrados en el suelo. Y el frío del piso, dice que les aliviaba esos calambres que tenían. Entonces, abstenerse, hermano, no es cosa que tú no vas a sentir nada. Abstenerse de pecar no quiere decir, hermano, que sea fácil. Si abstenernos de comida cuesta, abstenernos del pecado cuesta más. Pero hay que abstenerse en lo posible. Dice que en un momento, ya casi terminando el ayuno, un día abrió la ventana y entró, hermano, el olor de un pollo cocinándose. Y dice, hermano, que su cuerpo se trastornó en ese momento. Sintió una cosa, hermano, que su cuerpo no sabía ni qué hacer. Solo con el olor, ni siquiera lo había probado. Ahora, ¿qué sucederá, hermano, cuando nosotros nos empezamos a abstener de pecado? La vida espiritual se va a empezar a manifestar más y más. Y cuando el pecado ni siquiera lo hemos hecho, sino solo nos llega el olor, hermano, vamos a sentir la impresión así de santo Dios, ¿y esto qué es? Pero ahorita no, hermano. Para muchos ven el pecado y lo corren. Ni siquiera el pecado, hermano, nos tiene que alcanzar. Nosotros vamos atrás corriendo de él. Tenemos que morir. Para que la justa, mire, hermano, mire lo que dice, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Entonces, cuando tú y yo nos empezamos a meter más con Dios, la ley te va a exigir más. Te exige más. Y ahí vemos, hermano, ejemplos en la Biblia que dice: corre la carrera como el que corre creyendo que va a alcanzar un premio. No antes de ir a correr, hermano, se comió 5 pupusas y después se puso a correr. No, se cuida. Se cuida.
porque cree que va a llegar y va a alcanzar un premio. ¿Cómo está corriendo usted? Hay muchos de nosotros que estamos corriendo, hermano, pero fíjese que así en la carrera alrededor hay puestos de comida callejera, hay carne, hay taquitos, hay hot dogs envueltos en tocino. Hay burritos ahogados, hermano, y usted va corriendo, hermano, y la carne le pone ahí y le dice hot dogs, burritos. No le voy a decir que dice eso, ahí dice pecado, hermano, le dice pecados, ¿verdad? Y ahí están, hermano, el pecado acechando y tú vas corriendo. Y tú vas corriendo tu carrera. Señor, yo creo que voy a alcanzar la meta. Yo creo que voy a llegar y te voy a ver. Y hermano, y ahí están ofreciéndole y algunos de repente, ay, pues que ya mucho, ya me hace falta. No me da deme unas 3 hot dogs, deme usted unas 2 pupusas y deme usted unas 3 Coca-Colas bien frías. Y por eso el apóstol Pablo dice que nadie te quite tu premio. Algunos no es que no puedan alcanzar el premio, es que se quedaron comiendo en los puestos de la esquina. Corrían, pero decían, ya tengo hambre, hay que ir a comer otro poquito. Y pecaban un rato. Ay, no, Señor, pero perdóname, voy a seguir corriendo. Y corrían otro rato, hermano, la carrera. Y otra, pero ya hace hambre, ¿va? Sí, hay que ir otra vez. Y hermano, y así se pasan la carrera. Así nunca vas a llegar a la meta. O te abstienes de los puestos callejeros, o nos abstenemos del pecado, o nunca vamos a llegar a la meta. La ley ahora es como el coach que te dice, vamos, corra, no se haragán. Y hermano, ¿y qué pasa? Te gritan. Ya le dije que más rápido. Va 3 vueltas atrás. Los del primer premio llevan 3 vueltas adelante. Y entonces hay que empezar a abstenerse para alcanzar a los de la primera. Hermanos, si nosotros no nos abstenemos, nos vamos a quedar. Y por gloria a Dios vamos a llegar, pero ya no con premio, con medalla de participación, pero no con premio. Todos aquí ya tienen medalla de participación. Y hay gente, hermano, que anda ahí con su medalla. Mira, ya participé en esta carrera. ¿En qué lugar quedaste? Como en el lugar 50, pero llegué. Pero el que tiene primer lugar tiene medalla, le dan su medalla de participación, le dan flores, le ponen una capa y se nota que llegó en primer lugar. ¿Cómo vamos a llegar? Porque si estamos en esta carrera y ya estás muriendo, sigue muriendo, absteniéndote de pecado y sigue corriendo tu carrera. Y aunque te dé hambre y la ley te dice, no coma de eso, eso no es nada, no le va a servir, eso no le va a dar salud, tómese este jugo verde, le dice. Y usted, ay, pero esto qué horrible. Sí, pero eso es lo que se tiene que tomar. ¿Quiere ganar? Coma esto. ¿Cómo estamos corriendo? El pecado sigue acechando, hermano. Los puestos no los pueden quitar. Y aparte, hermano, de la ley que te exige, Cristo Jesús está en la meta y te dice, ya, apúrate, el tiempo se está acabando. Y los que lleguen van a recibir su justa retribución. Medalla de participación o primeros lugares.
Pero la invitación ahorita para que todos lleguemos en primer lugar, absteniéndonos, porque nosotros ya no tenemos por marido al pecado. Ahora nosotros tenemos una unión espiritual con el que ya resucitó. Y si Él logró terminar su carrera, también nosotros podemos terminarla. Y si hay algo, hermano, en lo que te tengas que abstener, en lo que yo me tenga que abstener, hagámoslo, hagámoslo. Cuando te abstienes, te vas a empezar a dar cuenta que sí tienes fuerzas, que la salud vuelve a tu vida, porque dejas de hacer y de comer y de practicar las cosas que no te convienen. Y la vida del Espíritu se manifiesta. Mire, hermano, nosotros tenemos que llegar a manifestar la vida del Espíritu. Pero no solo decir, yo voy a la iglesia y por eso tengo la vida del Espíritu. No, la vida del Espíritu que sale de ti, que brota, que otros la ven. Por eso, si usted quiere mañana, o si mañana no puede, el lunes, ayune, hermano. Yo le invito a que ayune. Aunque usted diga, tengo prescripción médica para no hacerlo, mentira, hágalo. Va a ver que el Señor le puede sanar todas esas cosas ahí. Porque hay una gloria, como lo decía la profecía, que el Señor va a traer. Y los que están en pecado, o los que practican, o a los que les gusta mucho pararse en el puesto a comer, no van a resistir y van a decir, no, eso, así, tanto así que tenga que hacer para alcanzar el premio. No, eso no. Y se van a quedar comiendo. Pero los que lleguen al cielo llegan bien disciplinados, llegan bien planchados y sobre todo llegan bien fuertes. Fuertes, hermano, en medio de sus pruebas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pasando por todo, hermano, nosotros tenemos que estar convencidos que solo el que muere va a resucitar. Cierre sus ojos. Si necesitas oración, llámanos al 323-789-1665. Visítanos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044 o en ministerioselim.net.